Bueno, muy buenos días nuevamente a todos ustedes. Para dar continuidad con el programa, presentaremos al módulo de Urología Ginecológica. Tengo el honor de presentar al doctor David Migey Esquivel Izaguirre, con la especialidad de Ginecología y Obstetricia UMAE 23, avalado por Universidad de Monterrey, generación 36. Subespecialidad en Urología Ginecológica UMAE 23 por la Universidad Nacional Autónoma de México, generación 1. Certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Maestría en Educación y Docencia, Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea. Diplomado en Profesionalización Docente, diplomado en Gestión Directiva. Él es profesor titular de la subespecialidad de Urología Ginecológica UMAE 23, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor adjunto de la especialidad de Ginecología y Obstetricia UMAE 23, avalado por la Universidad de Monterrey. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a estas pláticas del Servicio de Urología Ginecológica. Agradecemos al comité organizador por tomar en cuenta a nuestro servicio. El Servicio de Urología Ginecológica forma parte de nuestra gran institución y la intención de nosotros es poder seguir haciendo historia en nuestro hospital. Es un servicio dirigido por médicos, los médicos más jóvenes, de los que están ahorita de todos los servicios somos los 40, pero le estamos echando muchas ganas para poder sobresalir y poner en alto a nuestro hospital. Realmente estamos haciendo procedimientos de mínima invasión, utilizando la más alta tecnología, por lo cual agradecemos a nuestros jefes que nos dan apoyo para poder realizar todos estos procedimientos y brindar un servicio de calidad a nuestros pacientes con muy excelente respuesta. Le damos a todos la bienvenida y pues vamos a empezar. Voy a presentar a las profesoras adjuntas, la doctora Patricia Eugenia Reynoso Olivas. Ella es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Chihuahua, especialidad en ginecología y obstetricia por nuestro hospital, avalado por la Universidad de Monterrey, de la generación número 41. Hizo su subespecialidad con nosotros en urología ginecológica, avalada por la Universidad Autónoma Nacional de México, generación número 6, y está certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Tenemos también como profesora adjunta a la doctora Irma Litet Valderas Cerda. Ella es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hizo su especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital Regional del Iste, aquí en Monterrey, avalado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hizo su subespecialidad en urología ginecológica en el Instituto Nacional de Perinatología, avalado por la Universidad Autónoma de México, certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y por el Consejo de Urología Ginecológica. Actualmente forma parte del Servicio de Urología Ginecológica en nuestro hospital en el turno vespertino. Le damos la bienvenida a la doctora. Buenos días. Vamos a empezar con los casos clínicos. Les voy a pedir que si pueden escanear el código QR para contestar estas respuestas y al final en la mesa de discusión pues vamos a poder discutir las respuestas. La primera, por favor.
Paciente femenino de 67 años, gesta 3, partos 3, con antecedente de colocación de cinta suburetral libre de tensión transobturador con malla sintética hace 2 semanas por el diagnóstico de incontinencia urodinámica de esfuerzo, presentando una efectividad de vaciamiento a su egreso del 46% y a las 2 semanas del 48%. ¿Cuál es el siguiente paso que usted daría en el manejo, en el estudio de esta paciente? Respuesta 1, sección bajo anestesia en línea media. 2, liberación de tensión en consultorio. 3, cateterismo limpio intermitente por al menos 3 meses y revaloración. O 4, realizar estudio urodinámico. Les doy un poco de tiempo para que respondan a este caso. El segundo caso, paciente femenino de 70 años de edad, quien acude a consulta de seguimiento posterior a colocación de cinta antiincontinencia hace 6 meses. Se dio de alta con efectividad del vaciamiento del 80% sin sonda. Actualmente presenta un ictámero de 12/4 con micción dependiente de posición y sensación de vaciamiento completo. Presenta urgencia de novo con incontinencia. Ingiere 2 litros de líquidos al día, bien distribuidos y no consume irritantes vesicales. En la cistometría, en consultorio presenta una primera sensación en los 200 mililitros, un deseo normal en 415 mililitros y un deseo imperioso en 450 mililitros, con pérdida de orina en chorro pequeño, con pruebas de tos negativa en 200 y 400 mililitros, con una orina residual de 240 mililitros. ¿Cuál sería su siguiente paso en esta paciente? Complementaría con estudio urodinámico, respuesta 1. Número 2, administraría anticolinérgicos. Número 3, llevaría a la paciente a revisión de malla bajo anestesia. O número 4, administraría electroestimulación tibial posterior. En el siguiente caso, una paciente femenino de 68 años de edad acude a consulta por ardor vaginal y dispareunia intermedia y superficial. Tiene el antecedente de cáncer de mama en 2020, tratada con mastectomía radical y actualmente en tratamiento con tamoxifeno. A la exploración se visualiza los genitales externos con atrofia y la especuloscopía, la mucosa está pálida, lisa, con fragilidad del epitelio vaginal. ¿Qué recomendación daría al paciente? 1, estrógenos conjugados en crema vaginal. 2, pomestrieno en crema vaginal. 3, abstenerse de actividad sexual coital. O 4, humectantes vaginales. Muy bien, al final de las presentaciones vamos a continuar con la mesa de discusión, donde vamos a ver acerca de estos casos clínicos. A continuación voy a presentar a nuestra primer ponente de las pláticas de urología ginecológica, que es la doctora Silvia Esther Rodríguez Colorado. Gracias. La doctora tiene la especialidad en ginecología y obstetricia y subespecialidad en urología ginecológica en el Instituto Nacional de Perinatología, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene el certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es coeditora de la Revista Mexicana de Ginecología y Obstetricia. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Urología Ginecológica en el año 2018 y también es parte del grupo de trabajo en medicina pélvica reconstructiva, cirugía pélvica reconstructiva y del piso pélvico de la FIGO. Número 23, con la charla Abordaje de la sexualidad en la mujer mayor de 65 años.
Comenzaremos diciendo que la proporción de adultos mayores sexualmente activos puede estar aumentando, así como la presencia de medicamentos y tratamientos para una función sexual satisfactoria independiente a la edad. El transcurso de la senectud, la sexualidad tiene un papel importante pese a la falta de oportunidades para ejercerla y a la marginación que socialmente sufre la población mayor. La sexualidad es la capacidad sensorial y erótica que se adquiere con la madurez del sistema biológico, y la excitación y la respuesta sexual normales son una integración de procesos fisiológicos y psicológicos, considerándose que para la disminución del deseo se puede observar un aumento en la actividad inhibidora de las vías de recompensa de los neurotransmisores que son como la serotonina, prolactina y opioides, o una disminución de los factores excitadores como son la dopamina, norepinefrina, oxitocina, estrógenos, progesterona y testosterona, que participan en la función sexual normal. Por otro lado, en cuanto a la excitación, esta se relaciona como una interacción entre un estímulo local y el nervio pélvico. Así, una estimulación erótica sobre los labios o el clítoris va a estimular el sistema nervioso somático, produciendo una sensación erógena, y por vía simpática una excitación central o parasimpática una respuesta eréctil. En general, la mujer tendrá disfunción sexual debido a una baja importante en los niveles de estrógenos que se asocian con la menopausia e inducen una disminución del deseo sexual y atrofia del tejido genital que conduce a relaciones sexuales dolorosas. Y se caracteriza la disfunción sexual por alteraciones en la respuesta sexual que provocan malestar y problemas interpersonales y que deben estar al menos durante 6 meses y presentes en el 75 a 100% de los encuentros sexuales. Como puntos principales, debemos considerar que la prevalencia en las mujeres posmenopáusicas va del 68 a 86.5%, y en un estudio de comportamientos sexuales de 13.882 mujeres de 40 a 80 años, se observó que hasta el 48% tiene falta de interés en el sexo y un 41% dificultades para alcanzar el orgasmo, además de preocupaciones sexuales, problemas de excitación, relaciones sexuales dolorosas, alteraciones de la imagen corporal y sentimientos de disminución de la deseabilidad y atractivo sexual. Debemos considerar cuando interrogamos a nuestra paciente sobre los factores de riesgo que pueden participar en esta situación, como son la edad, la menopausia, la incontinencia urinaria, el prolapso de órganos pélvicos, la disfunción sexual, antecedentes quirúrgicos como la histerectomía, obesidad, hipertensión, depresión, etcétera, así como medicamentos que pueden causar o interferir en la función sexual, como son los antipsicóticos, antihipertensivos, anticonceptivos hormonales, diuréticos, alcohol, anticolinérgicos, antihistamínicos, etcétera. Y de acuerdo a eso, nosotros evaluar si existe o no una razón relacionada con estos aspectos en la vida de nuestras pacientes. Debemos recordar que para una respuesta sexual en 1966 se clasificó una respuesta física al sexo en 4 etapas que incluía excitación, meseta, orgasmo y resolución, y que se podían observar a través de la lubricación, la contracción de los órganos pélvicos, así como la contracción de los músculos del piso pélvico en la resolución. En 1979, la doctora Kaplan añadió a este concepto el concepto de deseo y decidió que el modelo debe ser trifásico, considerando solo el deseo, excitación y orgasmo para resaltar los aspectos psicológicos de la respuesta femenina. Y finalmente, en el año 2000, el doctor Basson considera que se debe de incluir la motivación de la respuesta sexual y el concepto de un deseo receptivo, que es decir, aquel que ayuda a comprender que es normal que algunas mujeres no tengan deseo o interés sexual espontáneo y que los factores psicosociales y la intimidad sexual van a influir en el deseo sexual de la mujer. Es decir, si la paciente está neutral, puede motivarse sexualmente y buscar ser receptiva al estímulo sexual,
a partir de influencias psicológicas y emocionales para tener excitación sexual y mantenerse en el círculo del deseo, satisfacción emocional y física, intimidad emocional y nuevamente el deseo y así sucesivamente. ¿Qué es lo normal y cuándo la vida sexual no es perfecta o se convierte en disfunción sexual? La vida sexual en la pareja y en este caso en la mujer siempre debe estar presente a lo largo de la vida, aunque sea más frecuente en el primer año de matrimonio, 2 a 3 veces por semana, sigue estando presente a los 30, 40, 50, 60 o más de 70 años, aún presente varias veces a la semana o al mes. En este estudio de sexualidad en adultos mayores de 162 mujeres con edad promedio de 74 años, más o menos 7, se observó que 61 mujeres tenían una pareja estable, es decir, el 37.7%, que tenían relaciones sexuales el 20.98%, coitales el 61.8% y satisfactorias casi la mayoría en un 85.3%. Para el 30% era muy importante establecer una comunicación en cuanto a la sexualidad. Y en esta tabla donde se muestra las razones por las cuales mantienen relaciones sexuales las mujeres mayores de 64 años, se considera la más frecuente el deseo de la pareja, la obligación conyugal, la costumbre, el deseo propio y el 49% no sabe o no contesta. En cuanto a la frecuencia de la relación sexual, se encuentra que el 32.3% presenta en vida sexual al menos una vez al mes y va disminuyendo a una vez por semana en un 29%, una vez cada 2 o 3 semanas, cada 2 semanas, menos de una vez al año 2.9%. Y lo importante a destacar es que el 23.9% tiene deseo sexual y el 74.7% no tiene deseo sexual. Y en este estudio se concluye que 1 de cada 4 mujeres mantendrá relaciones sexuales y que los factores más importantes que condicionan la actividad sexual son la autoestima, el tener pareja, el deseo sexual y la historia sexual previa. Las relaciones sexuales serán independientes a la calidad de vida y este es un concepto importante para que nosotros tomemos en cuenta la resolución en nuestras pacientes y saber que a mayor edad habrá mayores problemas sexuales, pero menos angustia por parte de nuestras pacientes, de un 14 a un 8.9%. En cuanto a la prevalencia de la actividad sexual, se sabe que esta disminuye con la edad y así se demuestra en este estudio de 538 pacientes, de las cuales 220 mujeres son mayores de 50 años. Se clasifican en décadas de 35 a 49, encontrándose una prevalencia de 87.4 hasta en un 61.7 en las pacientes mayores de 60 años. Sin embargo, las mujeres en la séptima década de la vida practican el coito, tienen sexo oral y masturbación. El síndrome genitorenal de la menopausia es una de las quejas que afecta la respuesta sexual de nuestras pacientes y ellas se quejan de síntomas sexuales como falta de deseo, dolor y función deteriorada, síntomas urinarios. En las pacientes mayores de 70 años se reportan problemas para llegar al orgasmo y con la edad, tristemente, las pacientes no buscarán ayuda de los profesionales por vergüenza o temor a ser juzgadas. Los síntomas que encontramos del síndrome genitorenal de la menopausia serán la sequedad de vagina, casi en la mitad de las pacientes, disminución de la lubricación, dispareunia en el 50%, sangrado poscoital, disminución de la excitación, orgasmo y deseo, e irritación, quemazón y comezón de la vulva. Y como signos a la exploración, disminución de la humedad, disminución de la elasticidad, reabsorción de los labios menores, palidez y eritema, pérdida de las rugosidades vaginales y un tejido frágil, fisuras y petequias. Las pacientes van a tener coito tan frecuente como casi el 30%, varias veces a la semana en las mayores de 70 años y varias veces al mes en la década de 60 a 69 años. Y van a tener fantasías sexuales presentes aún en las mayores de 70 años hasta el 47.6%. Los problemas que presentan nuestros pacientes por la década de la vida, de 50 a 59, 31.2%, de 60 a 70, 33%, y en las mayores de 70 se incrementa hasta un 37.5%. Así como rara vez alcanzan el clímax en un 27.50 en las mayores de 70 con la mayor frecuencia. Se considera, pues, que la prevalencia de la actividad
sexual sí disminuye con la edad, pero que aunque disminuye con la edad, el deseo de tener relaciones y de disfrutar no disminuye en este grupo de pacientes. En estos dos estudios, en el CLOSER, se observa que las molestias vaginales no solo tendrán un impacto directo y negativo en la intimidad de la paciente, sino también de su pareja, afectando a un 78% de los varones y 58% de las mujeres, y con pérdida de la libido en un 64% de mujeres y 52% de varones. Y en este estudio revive que los síntomas vaginales afectarán negativamente el disfrute de la actividad sexual en nuestras pacientes. Cuando tienen alguna patología, como por ejemplo el prolapso de órganos pélvicos en esta revisión del año 2000 a 2019, en las cuales se analizaron 45 estudios, en el 50% de las pacientes con prolapso se reporta disfunción sexual, 37 a 100% coito obstruido, síntomas de dolor en 45%, síntomas urinarios en 50% y 40% con síntomas intestinales. El síntoma que se reportó con mayor frecuencia en 809 mujeres fue el coito obstruido, en un 73%, y el evitar el coito por la sensación de protrusión vaginal en 1,033 mujeres, en un 57%. Estuvo presente la dispareunia en 10,758 mujeres, con un 24%. Igual la anorgasmia en 175, disminución de la libido en 840 mujeres, disminución de la lubricación en 275 y disminución de la excitación durante el sexo en 383 mujeres, lo cual es importante considerar como parte de la sintomatología que puede presentar la paciente. Independientemente del abordaje quirúrgico para el tratamiento del prolapso, la función sexual mejorará y las tasas de dispareunia disminuyen después de la cirugía, con bajas tasas de dispareunia de novo. Y esto es muy importante, ya que es un concepto que deben conocer los proveedores de la salud y las pacientes, sin preocuparse por un deterioro en la función sexual. En cuanto a la función sexual en adultos mayores, se vio que la experiencia de la sexualidad en la vejez está determinada por cambios fisiológicos y psicológicos que ocurren en la menopausia e incluyen disminución de la libido, la capacidad de la respuesta sexual, el nivel de comodidad y la frecuencia sexual. Y esto se atribuye a la disminución de la testosterona en mujeres premenopáusicas que pueden provocar este tipo de sintomatología. En hombres y mujeres mayores de 60 años que mantienen relaciones sexuales al menos una vez al mes, se observó que para el varón es muy importante la salud física y para las mujeres la calidad de la relación, y que los trastornos que se observan con mayor frecuencia en las mujeres son trastornos del interés o excitación sexual, orgasmo femenino, penetración y dolor genitopélvico. El manejo de este problema de disfunción es muy importante y hay que mantener la tranquilidad de nuestra paciente, la educación en nuestra paciente, la terapia sexual y considerar el uso de medicamentos. En estas guías de la menopausia y sexualidad se considera que se debe de clasificar el problema en problemas de deseo, excitación, dolor y orgasmo, y que generalmente, de acuerdo a las alteraciones, se puede ofrecer el tipo de terapia. Por ejemplo, las alteraciones del deseo, se puede hacer una historia de la sexualidad, investigar las comorbilidades y medicamentos que tiene nuestra paciente, ofrecer una terapia de conversación, corrección de las causas médicas y sociales, y se puede considerar el uso de flibanserina o testosterona, aunque no están autorizadas. En cuanto a los problemas de dolor, generalmente se va a relacionar al síndrome genitourinario de la menopausia y puede coexistir con hipertonicidad de los músculos del piso pélvico secundario al dolor, lo cual puede condicionar un estrés psicosocial y trauma en nuestras pacientes. Y debemos descartar patología presente como el líquen esqueroso o líquen plano. Se deben corregir las causas médicas y dar fisioterapia del piso pélvico con énfasis en la relajación para tratar de reducir la hipertonía de los músculos del piso pélvico, así como terapia de conversación. Y en cuanto a los problemas del orgasmo, habría que descartar las comorbilidades, dar una terapia de conversación y valorar el uso de fosfodiesterasa, 5-fosfodiesterasa, aunque también este uso no está autorizado.
La calidad de la evidencia es alta para decir que el deseo sexual bajo es una combinación de la angustia en las mujeres de edad mediana. La atrofia es la causa más común de dolor en las mujeres posmenopáusicas, que la terapia de estrógenos locales trata el síndrome genitourinario de la menopausia, que la testosterona transdérmica aumenta el deseo sexual, excitación, satisfacción y disminuye la angustia, así como que la disfunción sexual es común en pacientes con depresión. En el caso en que decidamos utilizar testosterona, la dosis necesaria para elevar los niveles a rango alto o normal en las mujeres debe ser de 2.5 hasta 5 miligramos de testosterona al 1%, lo que se traduce en aproximadamente 1 mililitro. Si tiene el dispensador, y si no, se puede colocar en el muslo un tamaño de la dosis, aproximadamente el tamaño de una luneta, y saber que la respuesta no es inmediata, que toma de 8 a 12 semanas para el efecto clínico, y se debe revisar a la paciente cada 8 semanas, tratando de no hacer un uso excesivo del medicamento que pueda darnos efectos no reversibles como la hipertrofia del clítoris. La recomendación será que el problema debe clasificarse en deseo, excitación, dolor y orgasmo, que los estrógenos y lubricantes y humectantes vaginales se pueden utilizar para tratar la atrofia, que en mujeres posmenopáusicas con deseo sexual hipoactivo, las mejores opciones serán controlar el dolor, asesorar y recetar testosterona transdérmica aunque no esté autorizada, y la flibanserina en casos especiales. Si nuestra paciente tiene cáncer de mama y síndrome genitourinario, se deben utilizar únicamente lubricantes y humectantes y consultar al oncólogo sobre el uso de estrógenos locales. En general, los problemas más comunes en la edad de las mujeres va a ser pérdida de la libido y dispareunia, y el 50% presentará dispareunia después de la menopausia. El tratamiento, la piedra angular del tratamiento será educar a nuestra paciente sobre los efectos de la menopausia y el envejecimiento, así como la medicación de la función sexual, informarla sobre juegos previos, alternativas no penetrantes y uso de vibradores, tratar el síndrome genitourinario de la menopausia y mejorar la comunicación de pareja. Cuando hay problemas de la relación de pareja, afectaciones psiquiátricas, disfunción sexual, infidelidad, problemas culturales o religiosos, esto se debe considerar que está fuera del alcance del médico de atención primaria. Como conclusiones, las disfunciones sexuales más comunes en mujeres menopáusicas serán el trastorno de deseo sexual hipoactivo y las relaciones sexuales dolorosas. El tratamiento siempre deberá considerarse urgente, intensivo y de acuerdo a la solicitud de nuestra paciente, nunca ofrecer más de lo que nuestra paciente está solicitando. De acuerdo al boletín del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia sobre disfunción sexual, se considera con un nivel de recomendación A el uso de estrógenos vaginales como parte del tratamiento hormonal de la disfunción sexual, y se debe a que puede resolver el síndrome genitourinario de la menopausia. La terapia hormonal se debe usar a dosis bajas con estrógenos o combinación con progesterona, y como alternativa usar estrógenos vaginales a dosis bajas en pacientes con dispareunia, y que esta esté relacionada al síndrome genitourinario de la menopausia. El ospemifeno, que no hay en México, es una alternativa a los estrógenos vaginales para el tratamiento de la dispareunia, y la dihidroepiandrosterona sistémica no será eficaz y no se recomienda en el tratamiento de mujeres con trastornos del interés o excitación sexual. Se puede utilizar el láser, el Low-T-Gel, la prasterona y la flibanserina en el tratamiento de nuestras pacientes. Si nuestra paciente tiene hipertonicidad muscular, debemos descartar también la presencia de otras patologías como son la cistitis intersticial, vulvodynia provocada, generalizada o la ansiedad y otras causas de dolor. En general, se debe mejorar muchísimo la comunicación de la pareja y tratar el síndrome genitourinario de la menopausia, y considerar como conclusión que se requieren estudios de prevalencia específico, cuestionarios específicos, y que la función sexual es un componente muy importante en la satisfacción personal.
Gracias.